Y también vamos a pedirles que apaguen su celular, que lo mantengan en vibrador o en silencio para que no distraigan el desarrollo de la reunión, ¿sale? Me gustaría preguntar si entre nosotros hay alguien que desee que oremos en este momento por usted. Bueno, levante su mano para que los que están alrededor puedan verlo o puedan verla. Y los que están alrededor, bueno, acérquense y pongan manos sobre ellos. Dice la Escritura que si imponemos manos sobre los enfermos, estos van a sanar, ¿verdad? Entonces es una promesa de parte de Dios también y confiamos en su buena voluntad que es agradable y perfecta y vamos a hacerlo conforme a su palabra. Los demás acompáñenme cerrando sus ojos y vamos a unirnos en una misma mente, un mismo corazón delante del Señor. Padre bueno y todopoderoso, queremos darte gracias una vez más en este día, porque tú has permitido este precioso tiempo para adorarte, has permitido este tiempo para conocerte más a través de tu palabra. Queremos que tu presencia llene nuestras vidas y queremos ser siervos conforme a tu corazón, hijos que son conforme a tu corazón. Queremos ser cristianos que honran tu nombre, obedeciendo tu palabra, no obedeciendo nuestros propios sentimientos o emociones o pensamientos, sino adentrándonos a tu palabra donde tú nos has revelado tu perfecta voluntad. Ayúdanos a vivir en ella y a descansar, sabiendo que tú tienes cuidado de todos nosotros. Padre bueno, te pedimos de una manera especial por nuestra hermana Sandra, te pedimos que la bendigas, que le des de tu gracia, de tu fortaleza. Tú conoces todas y cada una de sus necesidades, tanto naturales como espirituales. Te pedimos que obres en cada una de ellas y que te glorifiques a través de su vida. La ponemos delante de ti sabiendo que tú responderás conforme a tu bondad y a tu buena voluntad. También queremos pedirte por nuestro hermano Francisco Valdespino. Te pedimos que obres en su vida, que sigas fortaleciéndolo en todos los momentos que él esté enfrentando, sean de dificultad, sean de bonanza, que tu presencia siempre esté con él y que lo reanime, Señor, en cualquier circunstancia en la que se encuentre, que le des de tu gracia, de tu sabiduría y que lo uses poderosamente también en la vida de otros. Lo ponemos delante de ti sabiendo que él es un siervo tuyo que te honra, Señor, y que él necesita de ti también, así como nosotros en todo tiempo. También de una manera especial queremos pedirte por nuestras hermanas Angélica de Hernández, nuestra hermana Carla de Cabanillas, nuestra hermana Anabel de Salazar, que tú bendigas sus vidas, que bendigas su embarazo. También por nuestra hermana Katy de Ramos, te pedimos que bendigas el fruto en su vientre, que las fortalezcas, que las llenes de tu gracia y que también le des la sabiduría a sus esposos para que puedan cuidar de ella, de su familia, y que tu nombre sea glorificado en medio de todo este proceso, Señor. Que pronto podamos gozarnos con el nacimiento de cada uno de estos pequeños y que podamos ver tu mano poderosa proveyendo todas y cada una de las necesidades, tanto naturales como espirituales, en estos tiempos en donde ellos están experimentando cambios, pero sabemos que los hijos son una herencia de tu mano y los ponemos delante de ti para que tú cuides de ellos como lo has hecho hasta el día de hoy. También te pedimos por Anayeli Torres, por su embarazo, que la sigas bendiciendo, que sigas cuidando de ella, pero especialmente que la traigas con cuerdas de amor delante de ti, para que ella pueda conocerte y pueda experimentar tu preciosa salvación, Señor. Gracias porque sé que tú nos oyes y si nos oyes, Señor, tenemos lo que hayamos pedido. Por último, queremos pedirte también por el pastor Chuyo Olivares, te pedimos que lo bendigas, que lo guardes, que sigas derramando de tu gracia en su vida, que tu temor esté en su corazón y que él pueda ser usado por ti en ese lugar donde tú lo has puesto para pastorear y que sea una bendición para todos los que les rodean. Padre, lo bendecimos a él, bendecimos a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y te pedimos que sigas proveyendo de tu gracia, de tu sabiduría y también de todas las cosas naturales que son necesarias en su vida. Queremos también pedirte que tomes control de este tiempo, de esta reunión, que nos des la gracia para aprender de ti, que me des la gracia a mí para hablar y que le des la gracia a mis hermanos para escuchar, que tu palabra se siembre en nuestro corazón, que sea buena tierra y que podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ponemos en tus manos esta reunión, que tu Espíritu Santo esté en nosotros, guiándonos, recordándonos, enseñándonos todas las cosas que tú quieres darnos a conocer.
En el nombre de Jesús, amén. Pues tomen su lugar, mis hermanos, por favor, y abran su Biblia en Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios 11, 25. Vamos a continuar con la serie Sabiduría para la vida diaria. Y quiero nuevamente preguntarle lo que ya hemos preguntado antes. ¿Ustedes creen que se requiera sabiduría para vivir? Por supuesto, ¿verdad? Sin sabiduría la regamos. Dile al que tienes a un lado, no la riegues. Dile, sé sabio. Se necesita sabiduría para vivir, hermanos. Cuando no hay sabiduría de parte de Dios, quien es el diseñador de la vida, quien es el que sustenta la vida, cometemos errores fatales. Echamos a perder las cosas. ¿Y a cuánto nos gusta echar a perder las cosas? Se siente feo, ¿verdad? Cuando la regamos se siente feo. Y aun cuando a través de eso aprendemos, bueno, el Señor nos ha dejado su palabra para que aprendamos sabiduría y sepamos cómo vivir la vida, honrándolo a Él en primer lugar y también, bueno, edificando la vida de otros y siendo bendición para otros. ¿Sale? Entonces, el tema que vamos a ver en esta noche, yo le he puesto, es más sabio dar que recibir. Es más sabio dar que recibir. Amén. Dice así, Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Te lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo, que es un lenguaje un poco más entendible. Dice así: el que es generoso progresa. ¿Cuántos quieren progresar en su vida? Bueno, ya te está diciendo aquí algo, ¿verdad? El que es generoso progresa. El que siembra también cosecha. ¿Cuántos quieren cosechar? Pues siembra. Sabes que si no siembras no cosechas, ¿verdad? No compras un terreno y dices, ay Señor, haz crecer árboles de manzana. Ay Señor, haz crecer árboles de sandía. No hay árboles de sandía, ¿verdad? No, tienes que ir, trabajar la tierra, sembrar, y entonces vas a obtener una cosecha. La versión de Dios habla hoy lo menciona de esta manera: el que es generoso prospera. El que da también recibe. ¿Cuánto les gusta recibir? Bueno, da. Es más sabio dar que recibir. Es más sabio dar que recibir, hermanos. Hay sabiduría en ser generoso. Hay sabiduría en que seamos personas generosas. Déjame preguntarte algo. ¿Qué tanto te gusta dar? No respondas, nomás medítalo en tu corazón. ¿Qué tanto te gusta dar? Porque a veces tenemos un mal concepto de ser generosos. Damos a los que queremos dar solamente. Bueno, eso no es ser generoso, eso es ser convenenciero. ¿Qué tan bueno consideras que es dar de lo que tú tienes a otros? ¿Qué tan bueno consideras que es dar de lo que te ha costado a ti dar a otros? Bueno, que nunca se te olvide, hermano, que es más sabio dar que recibir. Es mejor ser generoso, porque hay sabiduría en ser generoso. Ahora, ¿qué es la generosidad? Comencemos por ahí. ¿Qué es la generosidad? Bueno, la generosidad es la acción de ser generoso. ¿Pero qué es ser generoso? Bueno, una persona generosa es una persona que da con liberalidad y sin esperar nada a cambio. Esa es una persona generosa. No como el marido que le dé el chivo a la mujer y espera que la mujer lo atienda como rey y le dé su masajito en sus pies. No, eso no es ser generoso. El generoso da con liberalidad y sin esperar nada a cambio. Es alguien que da con sinceridad en su corazón. El alma que es generosa, hermanos, da incondicionalmente y con sinceridad. Eso es ser generoso.
No es generoso aquel que da esperando recibir algo. Eso significa que está tratando de comprar algo, o espera que con lo que da otros tengan deuda para con él o para con ella. Ahí se pierde totalmente la generosidad. No es generoso aquel que da para ganar autoridad sobre de otros. Porque ¿cuántos de ustedes saben que muchos quieren comprar la autoridad y cuando dan, quieren que los demás hagan todo lo que ellos dicen que o desean que hagan? Bueno, eso no es ser generoso. Eso es ser patrón. Para eso te pago, para que hagas lo que yo quiero que hagas. Y es un patrón con soberbia, ¿verdad? No es generoso aquel que da para ganar autoridad o para que se haga lo que él quiere que se haga. Es como aquel papá que le da a sus hijos o a su esposa y quiere que todos hagan lo que el papá dice, aunque muchas veces lo que hace el papá es una locura o lo que pide es una locura. Es que yo mando porque aquí yo sostengo la casa. Eso no tiene nada que ver con la generosidad. El que es así, el que da esperando recibir algo, el que da para ganar autoridad o para que se haga lo que él quiere, automáticamente deja de ser generoso para convertirse en un inversionista de las cosas de este mundo. Y Dios no le gustan ese tipo de personas. Son necias las personas que quieren comprar la vida de otros con favores o con dinero. No hay nada de sabiduría en eso, porque no agrada a Dios. Es como aquel hombre que al momento que un pastor comenzó a pedir ofrendas para poder remodelar o levantar, construir una iglesia donde reunirse, un hombre se acerca y le dice: yo voy a darle $100,000. Y el pastor se queda: qué generoso, con la condición de que yo me encargue de construir la iglesia, todos los detalles y se haga a mi gusto. El pastor inmediatamente rechazó esa oferta, ¿verdad? Porque él quería comprar la iglesia. No, la iglesia no se compra. Y eso no es generoso y eso huele mal delante de Dios. Es necia la persona que quiere comprar el favor de otros, la voluntad de otros por medio de lo que da. La sabiduría, hermanos, está en la generosidad. Es más sabio dar que recibir. Ahora, lo contrario a la generosidad es la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Bueno, es el deseo excesivo por poseer, pero escúchame bien, y retener, y aquí está la clave, las riquezas o los bienes que se tiene. Eso es lo contrario a la generosidad. Querer poseer y retener riquezas o bienes. Una persona avariciosa es aquella que quiere tener mucho y que no da nada, porque cuando da, aunque sea un poco, siente que se está quedando pobre y siente que ya no tiene nada. ¿Se ha conocido a esas personas que no dan nada porque dicen: no, es que luego con qué me quedo? Oye, pero tienes tanto, ¿cómo que con qué te quedas? Comparte. No, ya es mucho, ya di mucho, ya. Quiere retener siempre lo que tiene y entre menos suelte, mejor. Esa es una persona avariciosa y por lo tanto es una persona necia. Personas que no dan nada pudiendo dar algo. Es como los que no le dan propina a nadie. ¿Sí conoce de esas personas? No, él tiene su sueldo, ¿para qué? Y no dan propina a nadie. Ni a los de... Ahí ven al pobre viejito con artritis echando las bolsas en el supermercado y no le dan nada. No, si aquí le han de pagar re bien, hasta vales de despensa le dan. O bien él viene y no, flojonazo.
Que trabaje, bueno, es que también ese es su trabajo. A veces por eso no chocas, porque alguien te está echando aguas por atrás. ¿Cuántos han chocado de reversa? ¿Y cuántos hubieran querido tener un viene-viene en ese momento? Bueno, una persona avara es esa persona que no da pudiendo hacerlo. Creen que lo que tienen es suyo, les pertenece, lo ganan con mucho esfuerzo, con trabajo, con sudor, y por eso no dan nada. Como si dándole una propina a alguien le resolvieran la vida. ¿Sí sabías que con 5 o 10 pesos que dan no le resuelves la vida a nadie? Y algunos que dicen, no, pero de 5 en 5 se llevan sus... ¿Y tú qué sabes si otros le dieron o no? ¿Tú no sabes eso? Yo te voy a dar un consejo en cuanto a esto. Toda la morralla que te sobre, pesos, 50 centavos, 1 peso, 2 pesos, guárdalas en una bolsa. Y ahí velas echando. Y úsala para darle propina a otras personas cuando tengas la posibilidad de hacerlo. Eso te va a ayudar a estimular tu generosidad hacia con los demás. Algunos sinónimos de la avaricia son la codicia, la tacañería, la codez, la mezquindad. Y hay necedad en tener este tipo de actitudes, porque lo que Dios bendice es la generosidad, no la tacañería. Lo que Dios bendice es aquel que da incondicionalmente y con sinceridad de corazón, no aquel que solamente quiere más y retener lo que tiene. No hay sabiduría en vivir así, hermanos, en vivir siendo tacaños y codos. Por eso no nos va bien a veces, por tacaños y codos, por mezquinos. Una persona que es avara o ávara, no sé cómo se mencione, no le puse acento. Una persona avara confía en lo que tiene, no en lo que da. Piensa muy superficialmente e ignora lo que Dios dice en su palabra. Fíjense lo que dice Proverbios 11:24, un versículo antes del que leímos al inicio. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Cuántos les gusta que se les añada cada día más? Bueno, reparte. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es que no me alcanza. ¿Cuántos han dicho así? Es que no me alcanza. Bueno, ya sabes por qué no te alcanza. Porque en lugar de repartir, estás reteniendo. En lugar de ser generoso, estás siendo codicioso, tacaño, mezquino y codo. ¿Está enojado? No, es lo que dice la palabra, hermanos. Es lo que dice la palabra. Hay quienes dan y se les da más. Y hay quienes son codos y aún lo que tienen no les alcanza. Nunca están satisfechos. Mira, ¿cuántos recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Si no la has leído, tú puedes leerla ahí en Hechos capítulo 5. A partir del versículo 1 en adelante hasta el versículo 11 se narra la historia de estos dos, de esta pareja, de este matrimonio, que pudiendo ser generosos decidieron ser mezquinos, avaros, y perdieron mucho por su tacañería, por su codez, por querer engañar a otros. Principalmente, dice la Escritura, haberle mentido a Dios. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 11:24 dice, da con generosidad y serás más rico. Pero la generosidad, recuerden que es incondicional y con sinceridad. Da con sinceridad e incondicionalmente y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Hasta la vida, como le pasó a Ananías y Zafira. Hasta la vida perdieron por ser avaros. Pudiendo ser generoso, Pedro le dice, es que mira,
Si la propiedad no la vendías, tú te la quedabas. Y si la vendías, pues el dinero estaba en tu poder. ¿Por qué quisiste aparentar ser generoso cuando en realidad eras tacaño? Le has mentido al Espíritu Santo, le has mentido a Dios, no a los hombres. Y perdieron la vida. Teniendo todo, se quedaron sin nada. Porque la Escritura es clara: sé tacaño y lo perderás todo. Da con sinceridad, da de una manera incondicional y recibirás más. Es algo que dice la Escritura, hermanos. Una persona, un misionero muy conocido, dijo: Dios juzga lo que ofrendamos por la cantidad con la que nos quedamos. Dios no juzga lo que tú ofrendas, tu generosidad, por lo que das, sino lo juzga con respecto a lo que te quedas. Una persona que llega y da $10,000, puede ser muy generoso, ¿sí o no? Pero si tiene $1 billón en la cuenta del banco, $10,000 no es nada. Es como aquella ofrenda que dio la viuda, ahí en Lucas capítulo 21, del versículo 1 al 4, dice que el Señor estaba sentado y veía cómo los ricos echaban su dinero en el arca de las ofrendas. Llegaban los ricos y echaban sus monedas, que suene, lamentaban, que suene que es de 10, vámonos. Y dice que vio una viuda que llegó y echó la moneda más pequeña que pudiera existir en aquel tiempo, como 10 centavos. Está solamente en los ricos y adinerados del mundo. La realidad es que todos podemos tener algo de avaricia en lugar de generosidad. El Señor dijo que la avaricia es algo que sale del corazón del hombre. Por lo tanto, puede haber un rico avaro como un pobre avaro. El rico retener lo que tiene y el pobre que no tiene nada también retener lo que tiene. Los dos pueden ser avaros, los dos pueden ser tacaños. Por esta causa el Señor enseñó en Lucas 12:15, que es un versículo que toqué el domingo pasado: guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en tener bienes. Tu valor no lo hace lo que tienes. Tengas mucho, tengas poco, tú sigues valiendo lo mismo para Dios, y eso es la sangre de su Hijo, porque fue por medio de la cual te compró. Por lo tanto, no te detengas de ser generoso. Es más sabio ser generoso. Es más sabio dar que recibir, porque tu valor como persona no lo hace lo que tienes. Hay muchos que creen que aun cuando tienen poco, eso poco le da valor a sus vidas. No, y si no, ¿con qué me quedo? Bueno, es que Dios tiene cuidado de tu vida. No te afanes porque has de comer, que has de beber, que has de vestir. Si Dios tiene cuidado de las personas, de los animales, de los pajarillos, ¿cuánto más no va a tener cuidado de tu vida? Porque el Señor no derramó su sangre por los pájaros, ¿verdad que no? La derramó por ti. Pero muchos que aun cuando tienen poco, creen que ese poco le da valor a sus vidas y cuidan lo poco como su más grande tesoro. Y cierran su mano. Cierran su mano para no dar, para no ser generosos. Y por eso siempre están en la misma condición. El Hijo de Dios, hermano, no debe de ser avaro. No es bueno para el Hijo de Dios que mantenga avaricia en su corazón. Es algo necio. Porque la avaricia estorba la generosidad que Dios quiere bendecir en tu vida. Dios quiere bendecirte, Dios quiere añadirte, pero tú tienes que aprender a ser generoso, a ser generosa. La avaricia te está estorbando para no serlo.
No es sabio que tengas avaricia en tu corazón. Te estorba para experimentar a Dios de una forma más íntima y profunda. Pablo menciona que la avaricia equivale a la idolatría y que es algo que debe de morir en nosotros, porque son cosas que Dios aborrece. Dice la Escritura que los avaros no van a entrar al reino de los cielos, los generosos sí. Los avaros no pueden entrar en el reino de los cielos porque la avaricia va en contra de todo lo que Dios representa. Y Dios, hermanos, es extraordinariamente generoso. ¿Cómo? Repite conmigo, extraordinariamente. Dios es extraordinariamente generoso. No podemos negar que Dios nos da manos llenas. No sé si tú lo has experimentado, pero la realidad es que Dios nos da manos llenas. Tan solo lo podemos ver ahí en Juan 3:16, ¿no? El versículo que se considera el corazón del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que retuvo a su Hijo para que nadie pueda creer y nadie tenga vida eterna. No, la naturaleza de Dios es de generosidad y dice la Escritura que en su amor para con los hombres, Él dio a su Hijo para que por medio de la fe en Él tengamos vida eterna y no nos perdamos. Ahora, no solo eso, sino que después de habernos dado gratuitamente la salvación, a Dios no le bastó, su generosidad no se quedó estancada ahí. Dice que nos hizo coherederos juntamente con Cristo para darnos herencia eterna a su lado. Dice la Escritura que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Somos coherederos con Cristo porque la generosidad de Dios, hermanos, va mucho más allá de lo que nosotros llegamos a imaginar. Es extraordinario Dios en su generosidad. Podemos aprender de la generosidad de Dios. Dios espera que sus hijos aprendan a ser generosos como Él es generoso. Dios espera que sus hijos imiten su generosidad en todas las cosas, tanto materiales como inmateriales, tanto en lo económico como en el perdón, en la bondad, en el servicio. Que seamos generosos en todas las cosas que Él nos ha enseñado, que imitemos sus pisadas. Dios espera que sus hijos hagan como Él ha hecho con nosotros. Que todo lo que Él ha hecho contigo, también tú lo hagas también para con los demás. ¿Qué acaso no le dijo a sus discípulos? De gracia recibieron, den de gracia, incondicionalmente y con sinceridad de corazón. Y eso, mis hermanos, es agradable delante de Dios y Dios lo bendice. Dios lo bendice porque la generosidad honra a Dios, porque la generosidad es un reflejo de la presencia de Dios. A veces el Señor tiene que tratar con nosotros para que podamos entender lo que Él quiere hacer. Y a veces nos disciplina, a veces nos da señales de humo para que entendamos y a veces nos hace caer piedras para que entendamos y veamos que nos está hablando. Como aquel hombre rico que cuenta un pastor que había la necesidad de hacer una remodelación en una iglesia en donde pues, se estaban cayendo las paredes, el techo. Se veía que la iglesia no era ni siquiera segura para que estuvieran adentro. Entonces el pastor de repente anuncia durante el servicio a la iglesia una propuesta para remodelar la iglesia. Y cuando la hace, pues voltea a ver fijamente al más rico de todo el pueblo.
Porque cuando hay dinero se nota, ¿sí o no? Compras muchos chetos y muchas. Y traes iPhone 15 y 16. Y el pastor voltea a ver fijamente al más rico de todo el pueblo y les dice: hermanos, vamos a hacer una recolecta porque necesitamos remodelar la iglesia. Entonces se termina el servicio y este hombre rico dice: pastor, yo voy a contribuir con $1,000. Entonces cuando este hombre dice que va a contribuir con $1,000, se le cae un pedazo de techo y le pega en el hombro. Entonces como que reacciona y dice: ay, pastor, dice, perdón, mejor voy a contribuir con $5,000. Y cuando se iba a sentar, otro pedazo de techo le cae en el cuerpo. Entonces se levanta otra vez y dice: pastor, voy a redoblar mi ofrenda, voy a dar $10,000. Y en eso le cae un pedazo de techo en la cabeza. Y dice: pastor, $20,000. Y se escucha un hermano a lo profundo que dice: Señor, vuélvele a pegar. Porque sabían, hermanos, que $20,000 para un hombre tan adinerado como él no era nada. Y él pretendía ser generoso con $1,000. El Señor, hermanos, ve nuestra generosidad, nuestras ofrendas, y las juzga no por la cantidad que damos, sino por lo que realmente nos quedamos. Está como aquella familia, hay una familia en Estados Unidos que Dios la ha prosperado. Esa familia tiene empresas impresionantes. Y ellos, en lugar de dar el 10%, dan el 90% y se quedan con el 10%. Y viven de una manera extraordinaria. Y dan el 90% para las misiones, para que lleven a lugares donde el evangelio no llega. Podemos aprender de la generosidad de Dios, y Dios nos habla para que seamos generosos, porque, mis hermanos, el que es generoso recibe bendición de Dios. Dios bendice la generosidad, por eso es más sabio dar que recibir. Dios se agrada de aquellos que dan con liberalidad, aquellos que dan con sinceridad e incondicionalmente. Y escuche bien, hermanos, Dios promete bendecir a tales hombres, a tales personas. El proverbio que leímos claramente expresa: el alma generosa será prosperada, y el que sacie, también él será saciado. Y la palabra prosperada en el original nos habla de engordar. De engordar. Cuando ves a un gordito, ¿qué le dices? Estás bien bendecido, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que dice Dios. El alma generosa va a tener abundancia, o va a tener mucho más de lo que realmente necesita. Eso es prosperidad. Prosperidad no es que si tú das $100, el Señor te va a poner una casa con alberca. Prosperidad es que el Señor te va a dar más que lo suficiente. Ya tienes para vivir, ahí te va más. Eso es prosperidad. Es Dios mismo quien se encarga de bendecir a aquellos que dan a otros. Dios prospera a los que son sensibles a las necesidades de los demás. Mira, abre tu Biblia en Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. Dios bendice, prospera a aquellos que son sensibles a las necesidades de otros y dan con generosidad, dan de manera incondicional y con sinceridad.
no esperando recibir algo, no esperando recibir reconocimiento, no esperando tener autoridad y señorío sobre la otra persona. No. Proverbios 19:17, yo lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. La Reina Valera dice que a Jehová le presta el que da al pobre. Y dice esta versión: Dios pagará esas buenas acciones. Ahora, es palabra de Dios, es una verdad absoluta. No hay error en esto, ni posibilidad de desviación. Todo lo que Dios ha dicho lo cumplirá, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. En Lucas 6:38 también el Señor enseñó acerca del dar, acerca del ser generosos. Lucas 6:38, lo leo también en la Nueva Traducción Viviente. Búsquenlo, y si no también aparecerá ahí en la pantalla. Lucas 6:38 dice: den, ¿y qué? Y recibirán. Den y recibirán. Fíjese como dice esta versión, Lucas 6:38. Lo que den a otros les será devuelto por completo, pero apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Aquí lo que está utilizando es la ilustración de un costal lleno de grano, en donde tú lo sacudes para que quepa más hasta que se desborda. Pero es una promesa del Señor: den y recibirán. Lo que den a otro les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante, derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Pero muchos, se quieren quedar con mi dinero. No es cierto. Dios se quiere quedar con tu dinero. Mira, Dios le hace mucho bien tu dinero. Dice la Escritura: mira, si yo tuviera hambre, yo bajaría y tomaría lo que quiero. Todo es mío. Dios no necesita nuestras ofrendas ni nuestros diezmos, pero lo que Dios quiere es bendecir al generoso, bendecir al que da con liberalidad, al que da con sinceridad e incondicionalmente. Mira, fue lo mismo que Pablo enseñó a los corintios. En 2 Corintios 9:6, Pablo dijo: por esto les digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es en la medida que nos disponemos a dar con sinceridad que Dios recompensa todo aquello que hemos dado. Por eso hay sabiduría en dar, hermanos. Es sabio aquel que tiene un alma generosa. Es más sabio dar que recibir. Muchos dicen: es que a mí me encantaría dar, pero no tengo. Yo te voy a decir: no tienes porque no das. Pues primero que me dé y luego doy. Yo te aseguro que Dios ya te dio, pero no diste. Encontraste un pretexto para decir: no tengo, no me alcanza. Y por eso nunca te va a alcanzar, por más que tengas. Es que si doy luego me quedo. Espérate, tienes lo suficiente y puedes hacerlo. Da, Dios te va a multiplicar. Muchos no tienen porque no dan, porque la promesa de Dios, hermanos, es clara y es fiel. Y mira, yo te puedo dar testimonio de que cuando me he portado generoso, sin pedirlo, Dios me lo ha multiplicado. Pero cuando me he portado tacaño, no me alcanza. Ya ando yendo al Montepío, no se crean, Decía: también empeña, pastor. No, entonces no es pecado. ¿Compartimos boletas?
No vaya al Montepío, mejor vaya a su cuarto y póngase a orar. Es la realidad, cuando somos tacaños no nos alcanza para nada. Me ha pasado a veces que ya cuando tengo la oportunidad de bendecir a otros, de repente digo, oye, todavía me sobra. Le digo, Señor, dame para alimentar a 5,000, como multiplicaste los peces y los panes. La promesa de Dios es clara, hermanos. El alma generosa será prosperada. Eso es inevitable. La generosidad no tiene nada que ver con la posición económica, no tiene nada que ver con la cantidad de dinero en el banco o con la cantidad de dinero debajo del colchón. El alma generosa no se fija en lo que tiene, sino en lo que puede dar. El que se fija en lo que tiene cambia la generosidad por avaricia y codicia. Como aquel hombre, ¿no?, que no tenía mucho dinero y un día llega delante del pastor y le dice, pastor, tenga este dinero para las misiones. Pero el pastor sabía que ese hombre, su pensión, era un señor ya mayor, su pensión era de $180 al mes. ¿Cuántos son $180? Y en Estados Unidos no es nada. Entonces el pastor lo que hace es, le dice, hermano, le dice, no puedo recibir su ofrenda, yo sé cómo vive usted vive al día. Y aparte su diezmo ya lo dio. Y este anciano lo mira fijamente al pastor y con ojos de indignación le dice, pastor, le dice, porque soy pobre, ¿usted va a negarme el privilegio de dar para una causa que tanto amo? Porque soy pobre, ¿usted va a menospreciar mi ofrenda? Esa es un alma generosa. No, hermano, esto le hace más bien a usted. Deja que sea generoso. Dios bendice la generosidad. Lo peor que podemos hacer, hermanos, es confiar en lo que tenemos. Porque lo que tenemos se puede acabar de la noche a la mañana. Yo he conocido personas que tienen millones y de la noche a la mañana ya andan pidiendo prestado porque se quedan sin nada. Así, en cambio, he visto personas que aún con lo poco que tienen son sumamente generosos y de una manera extraordinaria Dios les provee mucho más abundantemente. Porque la promesa de Dios es fiel. Lo peor que podemos hacer, lo más necio que podemos hacer en nuestro día a día es confiar en lo que tenemos. Cerrar nuestra mano y dejar de extender nuestra generosidad para otros cuando vemos otras necesidades. Haciendo eso jamás vamos a poder comprobar que las promesas de Dios son fieles. Siendo mezquinos jamás vas a poder comprobar la promesa de Dios. Da con generosidad. Hay un ejemplo en la Biblia, ahí en Primera de Reyes capítulo 17, lo vamos a leer rápidamente. Abre tu Biblia. Tú lo lees completo en tu casa, no lo voy a leer completo, es un pasaje extenso. Pero cuenta la historia de Elías y una viuda, la viuda de Sarepta. Dice la Escritura que por mandato de Dios había dejado de llover en toda la región. Había dejado de llover y por lo tanto pues el alimento había escaseado, porque Dios estaba tratando con su pueblo. Entonces Elías llega a la casa de una viuda por mandato de Dios y Elías le pide que le dé de beber y que le dé de comer. Y en el versículo 12 dice que la viuda le contesta: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo y un poco de aceite en una vasija.
Dice, y ahora lo que estaba haciendo es recoger 2 leños para entrar y preparar ese puñado de harina para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjense en qué condición estaba esta viuda. No tenía absolutamente nada. Un puñado de harina para comer ella y su hijo, y una vez acabándose eso, dice, nos vamos a dejar morir. Elías le dijo, no tengas temor, solamente ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Muchos pensarían, qué manchado Elías, ¿no? Qué manchado, está viendo que la pobre señora no tiene apenas tiene para ella y todavía le pide que le dé una torta, no es como las nuestras, es una pequeña pieza de pan delgada. Y todavía le pide que le dé, ¿cómo que abusivo es Elías? No, hermanos, Dios quería bendecir a la viuda. Y lo que Dios dijo, le cumplió. No escaseó jamás el alimento hasta que volvió a llover. Muchos dirían, ay, sí, pero ahí Dios dijo. Pues bueno, es que Dios también ya te ha dicho, ya tenemos la palabra revelada. ¿Qué te preocupas? No va a venir un profeta del Antiguo Testamento como se va a aparecer Moisés y Elías para decirte, sé generoso. Porque Dios ya lo ha dicho, no necesitas más profetas. La palabra está escrita. Y el alma generosa será prosperada. Da y se os dará, dice la Escritura. La mujer decidió confiar en la palabra de Dios y al final experimentó el poder de Dios obrando más abundantemente. Ella ya se iba, pensaba que era lo último que le quedaba ya para morirse. Y por obedecer la palabra pudo experimentar una gracia abundante en su vida. Mira, yo te voy a dar un consejo. ¿Me lo recibes? ¿O estás enojado? Bueno, yo te voy a dar un consejo. Cuando tú estés en una situación en donde tú puedas ayudar a otros, en donde tú puedas ser generoso con otros, hazlo. Hazlo. Dios te está poniendo esa situación no para bendecir al que tú le vas a dar. Te está poniendo en esa situación porque Dios te quiere bendecir a ti. Créemelo. Te lo aseguro por completo. Aprende a ser sensible. Cuando lleguen y en alguien que tenga necesidad, verdaderamente necesidad, te pida prestado y tú puedas prestarle, préstaselo, porque Dios no quiere bendecir solamente al que le prestas. Dios te quiere bendecir a ti, pero no lo va a hacer si tú no muestras un corazón generoso antes. Muchos se privan de la bendición de Dios por tacaños, codos, codiciosos, por avaros. Créemelo. Por eso el Señor nos dice que es mejor dar que recibir, es más sabio dar que recibir, es más bienaventurado que nosotros estemos siendo sensibles a las circunstancias que Dios propicia para que seamos generosos, más allá de buscar situaciones para sacar ventaja. En eso no hay sabiduría, porque nunca vas a poder ver la mano de Dios en todo lo que haces. Mira, recibir es bonito, ¿sí o no? No sean falsos. A ver otra vez. Recibir es bonito, ¿sí o no? Sí. Claro. Mira, ¿a quién le voy a regalar mi celular a alguien? Ay, qué bonito. Y sacan el cacahuatito. Ay, gracias, Señor. Y ahorita otro me va a regalar uno mejor. Recibir es bonito porque, mira, recibir nos hace ver la bondad de Dios a través de otros. Cuando tú recibes,
Dios nos hace ver que Él es bueno por medio de la vida de otras personas, y eso es algo bueno, es algo bonito. Podemos recibir y es parte también de la bondad de Dios. Pero escúchame bien, dar nos hace ser instrumentos de la bondad de Dios en la vida de otros, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué prefieres, ver la bondad de Dios a través de otros o ser instrumento de la bondad de Dios en la vida de otros? ¿Qué prefieres? Bueno, es más sabio dar que recibir. ¿Sí me doy a entender? No, yo sigo prefiriendo recibir. Bueno, pues quédate con lo que recibes, pero nunca vas a ser instrumento de Dios. Dios bendice abundantemente a todos aquellos que están dispuestos a la generosidad. Mira, si hay alguna ocasión en la que en la Escritura Dios dice pruébenme, es en cuanto a la generosidad. Por medio del profeta Malaquías, Dios les dice a los sacerdotes, al pueblo de Israel, les dice pruébenme, pruébenme, traigan sus diezmos, les dice, traigan sus ofrendas, hay alimento en mi casa, y pruébenme, si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Y eso de pruébenme, la palabra pruébenme, nos habla de, puedes sentarte y observar atentamente la respuesta que Dios va a dar cuando nosotros damos, y comprobar que sus palabras son genuinas, que son verdad. Es la única ocasión en la que Dios dice pruébenme. Estas mismas palabras o este mismo concepto, esta misma idea de la bondad de Dios cuando nosotros estamos dispuestos a la generosidad, Pablo la menciona en 2 de Corintios 9:7. Abre tu Biblia ahí. Ay, es que los diezmos son del Antiguo Testamento. Sí, es verdad. Ahora vivimos bajo la gracia. Y si antes, por la ley, tú tenías que dar el diezmo, o sea, el 10%, que en realidad no era el 10%, lo que daban los judíos era aproximadamente un tercio, o sea, un 30%, 33% de todo lo que ganaban. Pero bueno, ese es otro tema. Si bajo la ley tenían que dar el 10%, ahora bajo la gracia, ¿cuánto tendríamos que dar? El Señor lo deja a la consideración. Pero es el mismo concepto, es la misma idea que transmite Pablo en 2 de Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, cada uno dé conforme ha visto la bondad de Dios en su vida. Cada uno dé conforme a lo que ha experimentado en su vida de la generosidad de Dios. Aquel que ha aprendido a ver que Dios es generoso con él, también es generoso en su corazón. Por eso Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. El corazón mezquino no propone nada en su corazón. De mí, por mí comen. Imagínate, si doy el diezmo se hacen ricos. Cálmate. No, si el corazón es mezquino, hermanos, si el corazón es avaro, tacaño, lo que proponga en su corazón va a ser de la misma magnitud. Pero cuando el corazón es generoso, va a dar conforme a la generosidad de Dios. Por eso Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no el 10. Si Dios está bendecido, da más. Si ves necesidades, ayuda a otros. No con tristeza, porque eso no es generosidad. No por necesidad, porque eso es vanidad, egoísmo. Porque lo que Dios ama es al dador alegre, no al dador avaro, no al dador tacaño, no al dador mezquino, no al dador con motivaciones incorrectas.
Dios ama al que da con generosidad, incondicionalmente y con sinceridad de corazón. Ese es un dador alegre, el que da con generosidad. Ahora, ¿por qué Dios ama a este tipo de personas? Porque son personas que reconocen que Dios ha sido más generoso con ellos de lo que ellos pudieran llegar a hacer con otros. Por eso Dios ama a este tipo de personas, generosas. Y fíjense, no se queda ahí Dios, dice, y poderoso es Dios, dice Pablo en el versículo 8, para hacer que en este dador alegre, que en ese dador generoso, abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para que sigan haciendo buenas obras, para que sigan siendo generosos, porque la tinaja no va a escasear, la harina de la tinaja no va a escasear ni el aceite, va a ser siempre abundante, porque así lo ha dicho el Señor. Sigue diciendo en el versículo 9, en el versículo 10, perdón, lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, el 10 y el 11, dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor. Es Dios quien provee tu trabajo, es Dios quien te provee las fuerzas, es Dios quien te abre puertas para que tengas clientes. Es Dios quien te da todas las cosas y luego te da el pan para que comas. Con todo eso, de la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad. Dios te prospera para que sigas siendo generoso, para que haya una gran cosecha de generosidad en ustedes. Versículo 11, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Más claro ni el agua, ¿verdad? Pero generosos ¿cómo? ¿Cuánto tengo que dar? Mira, lo bueno que se quedan grabadas las enseñanzas, vuélvele a escuchar. Según lo generoso que ha sido Dios contigo, a esa magnitud. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que puedan ser generosos siempre. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Yo les he comentado en una ocasión o dos ocasiones, cuando mucho, que sin saberlo, hermanos, ustedes, con sus ofrendas que dan a esta iglesia, han bendecido otras iglesias y a otros hermanos. Hermanos de esta congregación, pero también han bendecido otras iglesias y a otros hermanos. Y por esa ofrenda que por medio de ustedes llega, otros dan acciones de gracias a Dios. Y el nombre de Dios es magnificado. ¿Y por qué no me ha dicho, pastor? Pues para sentir bonito, porque se te sube, hermano. Tú sé generoso con Dios, para con Dios, y Él recompensará esa generosidad. Ahora, no podemos descartar o ignorar que la generosidad está ligada con la sabiduría. Es más sabio dar que recibir, pero también se tiene que dar con sabiduría. La sabiduría tiene que rodear la generosidad. Están ligadas. La generosidad y la sabiduría son dos caras de la misma moneda. Dar sin sabiduría, hermanos, escucha bien, dar sin sabiduría difícilmente puede llegar a ser generosidad efectiva. Para que la generosidad sea efectiva, tiene que estar ligada a la sabiduría. Porque cuando damos sin sabiduría, se corre el riesgo de dar con motivaciones incorrectas o simplemente dar de una manera equivocada. Algo que puede ser un acto generoso
cuando no lleva sabiduría, puede convertirse en una acción vanidosa para satisfacer el propio ego. O incluso dar sin sabiduría puede convertirse en un acto que sea cómplice de una desgracia de aquel que la recibe. Algo que pudo ser un acto generoso termina siendo un acto que es cómplice de la desgracia de aquel que la recibe. Por ejemplo, dar a una persona alcohólica o adicta. Es que yo soy bien generoso y le doy a todos y le doy a un adicto y se lo va a gastar en drogas. ¿Quieres ser generoso? Págale el centro de rehabilitación. Porque si le das, se lo va a gastar en drogas. Y tú vas a ser cómplice de una desgracia mayor. Conozco personas, mamás, que seguían sustentando a sus hijos aun cuando eran drogadictos. Y sus hijos terminaron en la desgracia. Y sus mamás son cómplices de esa desgracia. Lo mismo pasa con el perezoso. Si tú le das al perezoso, lo vas a hacer más perezoso. Ay, pobrecito, no tiene trabajo. Ahí te va, mijo, para tus cigarros. Eso no es generosidad. Eso es ser cómplice de una desgracia. Es una piedra de tropiezo. Por eso la generosidad tiene que ir ligada a la sabiduría. O dar para que otros te reconozcan. Y cuando das, sacas el billete y dices, ¿no está roto? No. Es de 100. Le estaba tapando un 0, es de 1000. Y para que te reconozcan. Eso termina siendo una acción vanidosa, algo que podía ser un buen acto de generosidad, que Dios recompensaría, que Dios bendeciría, termina siendo una acción vanidosa. Por eso tenemos que aprender a dar con sabiduría e inteligencia. Eso significa que necesitamos aprender y ser sensibles al cuándo damos, a quién damos y cómo damos. Discernir si lo que estamos haciendo es conforme a la voluntad de Dios o si podemos llegar a ser estorbo a los planes y propósitos de Dios en nuestra vida y en la vida de otros. Por ejemplo, en la iglesia de los tesalonicenses, llegó un momento en la que se levantó una problemática. Muchos, como habían escuchado hablar de la segunda venida de Cristo y que su segunda venida ya estaba próxima, dejaron de trabajar. Y para comer se metían a las casas de otras personas y les pedían, oye, dame un taco, ¿no? ¿Y por qué no trabajas? Es que Cristo viene pronto. Y Pablo los exhorta y da un mandamiento en 2 Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Es decir, si no trabaja, niégale la comida. Pero yo soy bien generoso. Sí, pero ese acto de generosidad sin sabiduría le va a ser un tropiezo. Entonces, sé sabio, que tu generosidad tenga sabiduría o esté rodeada por la sabiduría. Pablo les exhorta para que aquellos que eran holgazanes no continuaran abusando de la generosidad de los demás. Porque estos hombres, miren, no se trataba de no poder trabajar por alguna incapacidad. No querían trabajar. No querían trabajar y Pablo discierne que estos estaban abusando de lo generoso de otros. Sé generoso, pero también sé sabio. La generosidad y la sabiduría van ligadas. Por eso tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales para no caer en el error. Cuando no damos con sabiduría se corre el riesgo de ser tropiezo
para los demás, porque comienzan a abusar de esa generosidad. Abusan de la buena disposición de aquel que es generoso. O incluso comienzan a poner la mirada en la persona generosa. Por eso dice el Proverbio capítulo 19, versículos 6 y 7. Muchos buscan congraciarse con los poderosos. Todos son amigos de quienes reparten regalos. ¿A quién no le gusta ser amigo de un generoso? Pero cuidado, puedes abusar de su generosidad. Y si el generoso no es sabio, puede ser un tropiezo para tu vida si tú nada más lo buscas por lo que dan. Dios ve, hermanos, la intención de nuestro corazón cuando damos. Dios ve las motivaciones de nuestro corazón. El Señor Jesucristo instruyó en Mateo 6, del 1 al 4. Mateo 6, del 1 al 4. En la Nueva Traducción Viviente va a aparecer ahí en pantalla. No lo busques. Para irnos más rápido sobre el final. Mateo 6, del 1 al 4 en la Nueva Traducción Viviente dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque te estarías arruinando tú y estarías arruinando al que te admira. Sé sabio, porque si no perderás tu recompensa del Padre que está en los cielos. Cuando le des a alguien, sé sabio. Cuando ves a alguien que pasa necesidad, sé sabio. No hagas lo que hacen los hipócritas que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Eso es necio. Eso no lo bendice el Señor. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. De Dios no van a recibir nada. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado. Así guardas tu corazón y guardas el corazón de la otra persona. Y tu Padre, quien todo lo ve, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar. Seamos sabios. Dar sin sabiduría hace que se pierda el sentido de la generosidad. Se convierte en vanidad. El cristiano, hermanos, tiene que ser de corazón generoso. Un cristiano tiene que tener generosidad en su corazón. Dios bendice el alma que es generosa. Y solamente el que es generoso puede llegar a experimentar aquella gracia especial que Dios da para que pueda disfrutar de todo lo que Dios mismo le ha provisto. Y que con eso también pueda bendecir a otros. De otro modo, sin Dios y sin esa gracia que Dios da a causa de la generosidad, las riquezas y los bienes que tú puedas llegar se vuelven inútiles y son un instrumento para extraviarnos de la verdadera fe. Al final, todo lo que poseemos es de Dios, y si hay algo que podemos dar es porque lo hemos recibido primero de Dios. Así lo entendía David. Señor, ¿quiénes somos para que podamos ofrecerte voluntariamente estas ofrendas que hemos traído delante de ti? Ahora de lo recibido de tu mano te damos. Si podemos dar algo es porque primero lo recibimos de Dios. De otra manera no lo pudimos haber obtenido por nuestros propios méritos. Y cualquier medio en algún momento que hayamos usado para tener algo, también ese medio Dios lo proveyó. Todo. Tus fuerzas, el trabajo, la otra persona que te ayudó a darte trabajo, lo que sea que tengas a tu alrededor y que te haya provisto de algo, Dios lo proveyó. Si nos cuesta trabajo entender que la generosidad es parte de una vida sabia,
es porque quizás hay avaricia en el corazón, hermanos. Si nos duele cuando nos dicen que demos, es porque quizás en el corazón hay avaricia. Y hay que trabajar con esa avaricia. Una persona dijo que es como cuando vas con el doctor. Cuando tú vas con el doctor te empieza a examinar tu cuerpo. Y de repente te toca y te dice, ¿duele aquí? Y tú no. Ah, ok. ¿Acá duele? No. Y de repente te toca un punto y dices, ay, ahí sí duele, sí duele. Ah, ahí es donde está mal, porque no debería de doler. Pero no es lo mismo. Si el tema de la generosidad te duele, hay algo raro ahí, no debería de doler. O no, al menos en el Hijo de Dios. Es más sabio dar que recibir, hermanos. Es más sabio dar que recibir, porque Dios bendice al alma que es generosa. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, para terminar. Cada uno examine su propio corazón, pero, hermanos, es sabiduría para la vida diaria. Todos los días te vas a enfrentar con este tipo de cosas. Y todos los días tienes que decidir si eres generoso o eres avaro. Todos los días. Todos los días tienes que decidir si eres de las personas que están dispuestas a ser un instrumento de la bondad de Dios en la vida de otros, o ser de los que reciben y pueden ver la bondad de Dios a través de otros, pero nunca ser instrumento. Tú decides. El Señor ya te ha dejado su palabra. Ya no necesitas a un Elías que te diga que no va a escasear el alimento en tu casa. No necesitas a un Eliseo que vaya a llenar las tinajas de aceites. No, Dios ya lo dijo en su palabra y todo está escrito y es su verdad y es absoluta. Tú decides si la crees para vivirla o dices, no me convencen, se quieren quedar con mi dinero. Hermano, créemelo y te lo digo con sinceridad, nadie necesita tu dinero, pero tú sí necesitas la bendición de Dios. Examina lo que hay en tu corazón para que seas sabio. Amén. Cierren sus ojos. Padre bueno y todopoderoso, gracias por este tiempo y por tu palabra. Bendícenos y trae convicción al corazón. Ayúdanos a producir cambios, esos cambios que son de olor grato delante de ti. Que tu palabra se establezca en nuestro corazón para vivirla y que podamos llegar a ser esos instrumentos de tu bondad en la vida de otros. Que podamos actuar imitando la misma generosidad que hemos recibido de ti y que recibimos cada día. Gracias, Padre, por amarnos. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias.